Comienza En torno al Catecismo. Les vamos a ofrecer en 2 sábados consecutivos la entrevista que realizó recientemente el padre Luis Fernando de Prada a la joven colombiana Alejandra Rojas. Nos relatará su testimonio de conversión y su actual labor evangelizadora, especialmente a través de las redes sociales. ¿Se puede demostrar racionalmente la fe católica? ¿La razón puede concluir que Jesucristo es Dios, que ha fundado la Iglesia católica? Pero ¿bastan esos razonamientos para que una persona se convierta y tenga fe? ¿O por el contrario, la fe es una gracia que Dios infunde a quien quiere y no tiene nada que ver con la razón? Bueno, son preguntas que muchas veces nos hemos hecho y hemos tratado en diversos programas de Radio María, pero hoy los vamos a abordar no desde la teoría, digámoslo así, sino desde el testimonio vivencial de una jovencita que tenemos aquí hoy de visita en Radio María, buscadora desde pequeña de la verdad. No os perdáis esta entrevista que hoy vamos a realizar a la joven colombiana Alejandra Rojas. Ya sabéis que de vez en cuando tenemos entrevistas a fondo de tipo testimonial que siempre nos gustan mucho y que son también de las que más os suelen ayudar, porque realmente el testimonio de una persona pues está ahí. Unas ideas se podrán aceptar o no, pero lo que ha vivido una persona es lo que ha vivido esa persona. Y esto es lo que hoy vamos a tener porque nos visita aquí en Radio María, en nuestros estudios, una joven colombiana que lleva ya algún tiempo en España, como consecuencia de un proceso que nos contará de búsqueda de la verdad, pero ella nació en Bogotá en febrero de 2005 y bueno, ha pasado en su vida por etapas muy distintas desde el punto de vista religioso, educada, nacida en una familia católica, pero desde un planteamiento más bien tibio, digámoslo así, aunque fue bautizada, hizo la comunión, pero como en tantas ocasiones, cuando ya empezó a pensar un poquito por su cuenta, pues no le parecía que esa fe fuera convincente, le convenció mucho más el ateísmo, donde militó un tiempo. Y en fin, no voy a contaros más porque nos lo va a contar ella. Perdonad que hoy no tengo yo la voz muy allá, pero como lo que nos importa hoy no es lo que diga yo, sino lo que diga Alejandra, tampoco nos va a importar demasiado. Espero, Alejandra Rojas, bienvenida a Radio María España. Muchas gracias por la invitación. Un placer y muy agradecidos de que hayas querido venir aquí. Porque, bueno, tú ahora no vives en tu país, pero vamos a empezar. Empieza un poquito contándonos, desde pequeña, ¿tú cómo viviste estas preguntas que yo he hecho, ¿no? ¿Recibes la fe? Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la evolución de tu pensamiento respecto de Dios? O sea, yo crecí en una familia que era mitad católica y mitad protestante. Y mi padre era ateo. Vaya con mezcla. Sí. Entonces, mi familia católica no era muy practicante, como ya lo dijo, o sea, igual creían en Dios, en la iglesia de cierta manera, pero no necesariamente se preocupaban por vivir la fe muy coherentemente. El lado de mi familia protestante, pues desde pequeña siempre me hablaba también acerca de su iglesia y cuando yo veía a mi padre, pues él sí tenía como más razones, por así decirlo, para las cosas que él creía, pues que era que Dios no existía. Yo desde pequeña siempre me preguntaba mucho por las razones de las cosas, entonces cuando le preguntaba a mis familiares católicos o igual en el colegio, que era un colegio católico, el porqué de ciertas cosas, porque ciertas cosas son pecado, porque están mal, o porque creíamos en esto o en lo otro. Muchas veces me respondían diciendo que no estaba bien preguntar, que eso era soberbia, o simplemente no conocían la respuesta. Entonces en mi cabeza se iba formando la idea de que la gente que cree en Dios no sabe por qué cree y realmente no se preocupa por vivir aquello que dice que cree, y que la gente que no cree en Dios pues sí es inteligente, sí lee, sí tiene razones. ¿Qué es lo que veías en tu padre? Que era un hombre inteligente que te daba razones de su ateísmo. Además, yo era muy
como muy crítica con la gente que yo conocía que decía creer en Dios. Entonces veía mucha incoherencia en cuanto a que eran muy materialistas o igual muy superficiales. Y justo en ese momento de mi vida pues empecé a pasar como por una etapa más difícil en el colegio, como que a mí siempre me gustaba leer o no sé, me gustaban otras cosas que a la gente de mi colegio no le gustaba. Yo tenía como 13 años en ese momento y me empecé a sentir muy sola. Y en medio de esa soledad pues le pedí a Dios que me ayudara también como a sentirme mejor conmigo misma. Y en un momento como que yo le dije: Dios, si tú existes, me vas a vas a hacer que yo me deje de sentir así. Y como de un día para otro literalmente no cambió la situación. Al día siguiente yo ya dije como, bueno, entonces Dios no existe porque no me quiso ayudar. Y años después, muchos años después, siendo atea, yo recuerdo que alguna vez alguien me preguntó que por qué yo no creía en Dios y le dije las razones que yo tenía para no creer en Dios, pero también pensé, yo no creo en Dios porque Él no me quiso ayudar. O sea, que se te quedó ahí esa idea, yo estuve mal, le pedí ayuda, nadie me respondió, eso confirma que Dios no existe. Sí. Entonces entramos en una etapa de tu vida desde el ateísmo, con unos 13 años, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo viviste, pues? A ver, como a mí no me habían explicado muy bien porque hay cosas, o sea, el porqué del pecado, ¿cierto? Para mí fue decir como, bueno, si Dios ya no existe, ya puedo hacer lo que quiera. Entonces como si una ventana gigante de cosas que antes estaban prohibidas y que ya están permitidas, se me abriera. Entonces, pues, en primer lugar, eso empezó a caer mucho en el pecado, que es finalmente cosas que en la sociedad de hoy están muy normalizadas. Muchas veces yo digo que fui atea de los 3 a los 17, pero la gente piensa que entonces igual no alcancé a vivir mucho. Pero en una ciudad como Medellín, que es en la que me encontraba en ese momento, que es una ciudad en la que se dan ambientes pues muy pesados, aunque sea una ciudad en la que quiero mucho, y en una sociedad también como la que tenemos hoy, pues sí es muy fácil que los jóvenes caigan en cosas a las que igual era muy difícil caer hace más años. Entonces eso, y sobre todo lo principal es que ese vacío y esa tristeza que yo estaba sintiendo en ese momento en que me alejé de Dios no desapareció cuando me alejé, cuando dije que no existía, sino que ese vacío iba creciendo más y más y más y más. Y yo con el pecado en cierto momento empecé a intentar tapar ese vacío interior que yo sentía, pero no hacía sino crecer y crecer. O sea, que a pesar de que ya te sentías libre, puedo hacer lo que me dé la gana, no desaparecía el vacío, no desaparecía la tristeza. No desaparecía, y más bien en un momento era como conscientemente intentar vivir experiencias fuertes que me hicieran olvidar por un momento el vacío que yo sentía en mi interior, pero igual al día siguiente pues me sentía peor. Uh-huh. En ese momento estás todavía en el colegio. ¿Cuáles son los siguientes pasos de tu vida? Sí, en ese momento todavía estoy en el colegio. De hecho, todo fue todavía estando en el colegio. Hay un momento en el que me cambió del colegio en el que yo estaba. Yo primero estaba en un colegio católico, luego me pasé a otro en el que, digamos que encajé 100%. Antes les había dicho que no tenía muchos amigos, pero el problema es que en el encajar ese 100%, ahí sí empezó una etapa más fuerte, en la que era de beber mucho cada semana. Empecé a tener muchos novios, entonces pues yo no entendía el porqué de la castidad, ni siquiera me lo planteaba. Igual también todos mis amigos lo hacían, era algo que o sea, en ciertos ambientes es como un poco presión, que si no lo haces pues no... Eres alguien muy raro. Uh-huh. Exacto. Entonces pues empecé a caer más en todo esto. Gracias a Dios nunca caí en las drogas, aunque una vez lo intenté. Ah, sí, sí, pero no lo hice porque pensé, si mi madre se da cuenta me echa mata de la casa. Entonces salí corriendo, pero si no yo lo habría hecho en ese momento. Habrías probado esa experiencia más fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces eso, empecé a caer en todo eso. También caí mucho en las ideologías. Yo no me decía feminista, pero obviamente tenía todas esas cosas en la cabeza del aborto, era muy, muy pro aborto. También con la ideología de género, pues durante mucho tiempo yo decía que yo era bisexual. Nunca llegué a tener una novia ni nada por el estilo, pero sí es algo que me
que me decía a mí misma durante mucho tiempo y que sí lo llegué a manifestar. Las ideologías dominantes en nuestro mundo, el modo habitual de vida de muchísimos jóvenes, sin contar para nada con Dios, pero el vacío seguía. ¿Seguías tú también buscando salida a ese vacío? Sí, también yo siempre he sido como muy profunda. O sea, siempre desde que soy pequeña me he preguntado por el sentido de la vida. Entonces, cuando dejé de creer en Dios, era como, bueno, si ahora la vida no tiene sentido, entonces yo le puedo poner el sentido que yo quiera. Entonces decía como, el sentido de mi vida ahora va a ser buena en esto, o igual tener muchos logros o conseguir mucho dinero, pero cuando me daba cuenta de que no conseguía esos objetivos o que los estaba cumpliendo, pero no me llenaban, pues el vacío se hacía mucho más grande. Entonces ese fue el momento en el que dije, el sentido de mi vida va a ser vivir esas experiencias fuertes que me hagan olvidar o dejar de sentir esa tristeza por un momento. Y sobre todo lo que crecía era como un odio muy grande hacia mí misma y hacia todo. Pues también caí durante algunos años en trastornos alimenticios. Y yo recuerdo que habían momentos en los que pensaba como, no solo no voy a comer por bajar de peso, sino también porque es una forma lenta también de morirse. ¿Y tuviste tentaciones de suicidio? Intentos no, pero sí pensamientos constantes. ¿Constantes? Sí. ¿Y ya te quedabas ahí plantada en ese planteamiento o todavía abrías la puerta a otras posibilidades de sentido de la vida? En realidad no las sabría mucho. Yo pensaba que... Ya no había nada que hacer. No, o sea, yo pensaba que yo era tan inteligente y que había leído tantas cosas y que ya sabía tanto de filosofía y de esas cosas que ya nada me habría hecho volver a creer. Yo a veces pensaba, me gustaría creer para tener un sentido. O sea, porque la gente que cree igual tiene un sentido para su vida, pero como soy tan inteligente, pues... Te gustaba la filosofía, ¿no? Sí. ¿Qué autores así te gustaban más? ¿Leíste? Me gustaba Sartre y Nietzsche. Nietzsche, muy creyente, sí. Sí. No está mal, no está mal. Bueno, pues enseguida nos sigues contando qué ocurrió después. Tenemos un primer momento de reflexión, queridos oyentes, sobre estas palabras que con tanta sinceridad nos está diciendo Alejandra Rojas. Dices que ya no crees en Dios y esperas otro redentor que un día te saque de este mar en que te hundes siempre más, desesperadamente azul. Querría ser cielo y es fatal. Has aprendido a sonreír, a no ver nada en torno a ti y a no esperar de los demás. Tu vida grita en tu interior y otros la callan con su voz que falsifica el verbo amar. Esperan que tú hagas igual y te lo piden por favor una vez más y a cambio ofrecen libertad con su perfume de dolor que mata en ti la eternidad. Tú te preguntas si es así, no lo puedes explicar, pero algo hay. Vuelves a tu habitación, llorando y sin saber por qué, vas recitando una oración. Tú te preguntas si es así, no lo puedes explicar, pero algo hay. Y vuelves a tu habitación, llorando y sin saber por qué, vas recitando una oración.
Pues aquí seguimos en Radio María, en esta conversación con esta joven colombiana, Alejandra Rojas. Nos está contando cómo desde una fe infantil la perdió pronto, estaba ahí que parte de la familia protestante, parte católica, pero sobre todo lo que le parecía más inteligente era la postura de su padre en el ateísmo. Y bueno, no encontraba respuestas en la Iglesia a sus grandes preguntas, una chica que buscaba el sentido de la vida, pero iba creciendo el vacío, el sinsentido. ¿Alguna cosa más te alejaba, digamos, de la Iglesia? ¿Por qué no buscabas ahí el sentido de la vida? Había, supongo que tantas ideas que siempre hay contra la Iglesia católica. O sea, lo primero que fue algo que no dije hace un rato es que yo inmediatamente después de dejar de ser católica, lo primero que hice fue ser protestante. O sea, en el momento en el que dejé de creer en Dios, era protestante. Y me volví protestante por la historia de la iglesia que yo conocía en ese momento, sobre todo la Inquisición. O sea, yo pensaba que la iglesia de Cristo no podía estar tan manchada de sangre. Pensaba yo en ese momento. Y también todas esas ideas de que la iglesia es la gran ramera. Esas cosas de Sí, Lutero. Sí. Entonces, como la Inquisición era como una gran barrera para acercarme a la iglesia. Y lo fue durante mucho tiempo. O sea, además de lo que hemos dicho antes, esas leyendas negras de la Iglesia, decían, aquí no puede estar la verdad, no puede ser, es imposible con tanta sangre, ¿verdad? Bueno, pero a pesar de todo, pues Dios tiene muchos caminos para que alguien encuentre la verdad. Empieza ahora a contarnos cómo fueron esos pasos que al final te han llevado a donde estás ahora. Despacito, a ver, paso a paso. Pues, a ver, en noviembre de 2019, mi padrastro, o sea, mis padres se separaron cuando yo era pequeña y el esposo de mi madre vivía en otra ciudad. Entonces mi padrastro en ese momento estaba viajando a nuestra ciudad cada fin de semana para vernos, pero en un momento empezó a pelear mucho con mi madre. Y en noviembre mi madre empezó a ir mucho donde un sacerdote en Medellín. A esta iglesia pues van a veces muchas personas que tienen problemas espirituales, como igual que quieren que les hagan una liberación o cosas de este estilo. Yo siempre cuando cuento esto digo que es importante en esas cosas tener en cuenta que el sacerdote al que acudamos pues siempre esté como en comunión con el obispo, ¿cierto? O sea, como el designado por el obispo. Pero bueno, o sea, empezamos a ir donde ese sacerdote. Y mi madre una vez le mostró una foto en la que estábamos, mi padrastro, ella, mi hermano y yo. Y el sacerdote vio la foto y él no sabía nada de mi madre y le dijo, ¿ese señor es su esposo? Y ella dijo, sí, él está en adulterio. Ya se quedó como, ¿qué? Y cuando nos dimos cuenta de que sí tenía otra persona en la ciudad en la que estaba viviendo, en el momento en el que el sacerdote le dijo eso, él ya estaba con la otra persona. Entonces, cuando yo me di cuenta de que él había dicho eso, pues me cuestioné mucho. También en esta iglesia, pues yo veía eso, personas que parecían tener estos problemas espirituales. Yo al principio pensaba que todo era sugestión o que igual les estaban pagando, que la gente estaba actuando, pero a veces eran cosas tan extrañas que ahí sí me empecé a preguntar que tal vez sí tenía que haber algo más. Tanto que una vez en un momento de oración él dijo como renuncio Satanás a sus seducciones. Entonces yo dije, bueno, no creo en nada, pero por si acaso. Por si acaso yo también renuncio. Sí. Entonces eso me hizo cuestionarme mucho, como pensar que tal vez sí había un mundo más allá espiritual. Y en ese momento me empezó a volver más nueva era, en realidad. Entramos en fase nueva era. Oye, no te has perdido nada, ¿eh? Ajá. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste en ese sentido de la nueva era? ¿Por dónde, qué leías o qué es lo que te gustaba más? No, yo pensaba en lo de la meditación, lo de que si todos los días medito tanto tiempo y también me proyecto con los logros que yo quiero tener, pues entonces los voy a conseguir. Hacía yoga todas las mañanas, o sea, muy, muy metida en esas cosas, ya pensando como, bueno, sí puede haber un mundo espiritual, pero que Jesús sea Dios, o sea, que sea el cristianismo y que sea la Iglesia Católica mucho menos. Y en ese momento ya decía que si volviera a creer en Dios, pues jamás sería católica. O sea, que te abrías a la posibilidad de Dios, pero desde luego jamás católica. Ajá. Sí. Y bueno, ya en enero de ese año,
yo me empiezo a cuestionar mucho más con las cosas que veía en esa iglesia, pero como empiezo el último año del colegio y entonces empiezan otra vez las fiestas y los amigos y todo, me olvido del tema. Pero luego ya poco después, en 2020, en marzo, abril, empieza la pandemia. Justo. Y aunque eso fue para mucha gente el peor momento de su vida, para mí fue el mejor año de mi vida. En realidad, porque ahí, pues Dios se acercó a mí. O sea, Él siempre estuvo cerca de mí, pero en ese momento, pues fue que él me hizo ver que sí existía. Y yo creo que de no ser por la pandemia habría sido muy difícil que yo volviera a creer en Él, porque yo necesitaba ese momento de alejarme de todo, de estar sola, para poderme realmente preguntar en qué creía. Los primeros meses de la pandemia estuve con mi padre, que vivía en otra ciudad. Yo recuerdo que hablaba con él y hablábamos sobre por qué éramos más inteligentes que mi madre, porque ella creía en esas cosas. Me da mucha vergüenza decir que pensaba esas cosas, pero bueno. Y ya apenas pueden haber buses entre ciudades, me voy otra vez a Medellín y mi madre ya está en contacto a raíz de esa separación que estaba teniendo con gente más cercana a Dios. Estaba teniendo contacto con grupos de oración, con ese sacerdote que ya iba a comer prácticamente cada semana a mi casa. Y en esas personas yo me empiezo a encontrar eso que, o sea, lo contrario a lo que me hizo alejar de Dios, que fue una coherencia. Obviamente no eran personas perfectas, pero eran personas que sí que intentaban vivir de acuerdo a esas cosas que creían, y además personas que cuando yo les preguntaba sí me sabían responder, sí tenían razones. Entonces, juntando todo esto con lo que había visto en esa otra iglesia, dije, bueno, voy a ponerme a investigar a ver si Dios existe o no existe. Porque si Dios existe, yo no puedo vivir como si Él no existiera, porque eso tendría unas consecuencias. Muy buen razonamiento. Si existe, no podré vivir. Por lo menos ibas a indagar. ¿Y qué tal fue esa indagación? Cuéntanos. Pues lo primero con lo que me encontré fue con las apariciones marianas y con los milagros eucarísticos. Con las apariciones marianas fue sobre todo con Fátima. Y para mí fue muy impactante, porque normalmente cuando nos hablan de milagros o de apariciones, nos hablan de cosas que sucedieron en la Edad Media. Entonces uno puede decir como, no, eso era invento de la gente de esa época. Pero con Fátima es que fue algo que ocurrió tan solo el siglo pasado, que hay muchísimos testimonios de que realmente ocurrió. Te refieres al milagro del sol, supongo, ¿no? Sí, el milagro del sol, que fue algo que fue preanunciado. Hay periódicos de la época en donde está documentado que fue preanunciado por los niños a los que se les estaba apareciendo la Virgen, y en el día de la aparición no se sabe si en el lugar habían entre 30.000, 70.000, y hay personas que dicen que hubo hasta 200.000 personas, contando todos los pueblos de los alrededores. Y hay testimonios de personas que eran ateas y vieron el milagro y se convirtieron. Hay un señor particularmente que cuenta que estaba en su casa, que no se acordaba de que los niños habían anunciado el milagro para este día. Vio el milagro del sol desde el balcón de su casa, se convirtió y mandó a construir una capilla en su casa. Y también testimonios de masones que luego lo publicaron en los periódicos de la época, que de hecho eran periódicos bastante anticlericales. Sí. Entonces, esto me impactó mucho. Y por otro lado, pues también están los milagros eucarísticos, que son estos casos en los que ocurre como algo visible que nos hace ver eso que siempre pasa en la Eucaristía, y es que Jesucristo está verdaderamente presente. Muchos de los milagros eucarísticos, lo que pasa es que visiblemente podemos ver que lo que está ahí es la carne de Jesús y su sangre. Entonces la hostia consagrada se convierte visiblemente en carne humana. Y lo han estudiado y se dan cuenta de que siempre es un tejido del corazón, que es carne humana. Se dan cuenta de que siempre tiene el mismo tipo de sangre, que coincide en todos los milagros eucarísticos y que coincide con el tipo de sangre de la sábana santa también. Encuentran que tiene signos de una persona que está padeciendo mucho estrés, y si pensamos Jesús en su pasión, pues estaba padeciendo muchísimo estrés. Y también dicen que hay ciertas sustancias que demuestran como si tuviera signos de asfixia,
y los crucificados mueren asfixiados. Por eso a los 2 ladrones que murieron con Jesús les quebraron las piernas, porque al estar ellos sostenidos sobre, pues, en las muñecas, pues los pulmones como que colapsan sobre su propio peso. Entonces, esto se ha encontrado en los milagros eucarísticos y no es algo que haya pasado una sola vez, sino que ha pasado muchísimas veces alrededor de todo el mundo. En Polonia pasó, no estoy segura si en 2013 o 2015. Poco, sí. En Buenos Aires hubo como 3 en los 90s, el de Lanciano, que es súper antiguo. Sí, como sabrás, Carlo Acuti, recientemente canonizado, se dedicó a hacer una web donde fue recogiendo los milagros eucarísticos hasta ese momento conocidos, claro. Sí, y es que son muchísimos y de todo tipo. Pues yo les acabo de contar uno específico, pero también hay milagros eucarísticos de que la hostia consagrada pasan años y no se corrompe, como uno en O'Neill, creo que es. Entonces hay muchísimos. O sea, tu mente racional empieza a ver cosas y dice, uy, pues eso del milagro del sol que se caía sobre la gente, que bailaba, que no sé qué, que lo vieron miles y miles de personas, los milagros eucarísticos, eso está ahí, se ha estudiado científicamente. Claro, eso parece que una explicación racional sin Dios no era fácil, ¿verdad? Así que eso ya te cuestionaba tu ateísmo. Claro, eso me hacía ver que no todo lo podía explicar la ciencia, ¿cierto? Cierto. Y que eran cosas que ya se salen de nuestra comprensión y que aparte eran cosas que encaminaban en cierto sentido hacia una iglesia. O sea, para mí fue como si esos dos, la Eucaristía y la Virgen, fueran los 2 sellos que Dios puso a su iglesia para que la pudiéramos reconocer. Y de hecho, pues ya mucho después supe que esas eran las 2 columnas de las que habla San Juan Bosco. Estaba pensándolo, según lo decías, las 2 columnas del sueño aquel del barco, ¿no?, que el Papa guía hacia la Eucaristía y hacia la Virgen. Sí, pero es esa iglesia de la que tú estabas horrorizada de la sangre que había derramado. Entonces, ¿eso cómo seguía esa idea? Pues también desde el inicio de mi conversión tuve un encuentro con la apologética, muy importante. La apologética es la defensa de la fe. Entonces es como la rama de la teología que se encarga de explicar, pues sí, racionalmente, como aquellas cosas que nosotros creemos y también pues de mostrar la verdad. Con lo que usted decía de la leyenda negra, yo pensaba en la Inquisición y eso me alejaba mucho de la iglesia, pero cuando me encontré con la apologética empecé a ver que las cosas en realidad son muy diferentes a lo que a nosotros igual nos enseñan en el colegio, en la universidad, en el relato común. Vas estudiando ya más a fondo las cosas objetivas, sabiendo que tampoco, como dice Vittorio Messori, que tiene un famoso libro, ¿no?, Las leyendas de la Iglesia, dice, no estamos diciendo que sean leyendas rosas. Claro que siempre en la historia de la Iglesia ha habido cosas negativas, pero cuando uno las ve sin prejuicio se da cuenta que hay que contextualizarlas y que no son en efecto como nos cuentan. Claro. Bueno, pues pasos que vas dando. ¿Qué más pasitos? Sí, entonces principalmente fue eso. Y yo recuerdo que ya un día, o sea, yo ya estaba, en ese punto yo ya estaba como investigando, pero con asentimiento, o sea, como... Ya te estabas inclinando al sí. Sí, y recuerdo un día que vino este sacerdote que ya era amigo nuestro. Siempre que él llegaba yo tenía una lista de preguntas para hacerle. Al principio eran preguntas como para hacerlo quedar mal, o sea, como para pillarle. Sí, pero ya en un punto ya eran preguntas más sinceras. Y recuerdo que un día él vino a nuestra casa, le hice la última pregunta, que me acuerdo cuál fue. A ver. Que era como si Dios es perfecto y la perfección implica como inmutabilidad, que no haya cambio, entonces ¿por qué creó el mundo? O sea, ¿por qué tuvo ese cambio, como ese deseo, por así decirlo? Y la respuesta que me dio en ese momento yo no la entendí. Pero por alguna razón me hizo decir como, bueno, lo acepto. Y él me respondió, es que Dios creó el mundo por amor. Y no sé por qué, o sea, yo tan racional y todo, esa respuesta me bastó y ya la siguiente pregunta que le hice fue, bueno, entonces si quiero ser católica otra vez, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dijo que me tenía que confesar. En ese momento, pues, estábamos saliendo de la pandemia, entonces era complicado encontrar un sacerdote y no me quería confesar con él porque no quería que se le dañara mi imagen. Entonces buscamos por todas partes un sacerdote que me pudiera confesar. Encontramos uno a las afueras de Medellín. Así uno que no te conociera de nada. Sí.
y fue súper complicado porque primero nos demoramos un mes en encontrarlo. Lo encontramos, fui un día y ese día él no podía, entonces tenía que volver al día siguiente. Al día siguiente la persona que me iba a llevar llegó tarde, estábamos subiendo porque eso es como a las afueras de Medellín, entonces hay que subir como una montaña y el coche se dañó. Bueno, vino alguien, lo arregló, seguimos subiendo la montaña y empezaron a bajar coches diciendo que la vía estaba cerrada porque uno de esos letreros grandes de las carreteras había caído. Entonces yo ya era como, ay, ¿será que me voy a morir? ¿Qué está pasando? Y no voy a alcanzar a confesar. Bueno, al final, gracias a Dios, alcancé a llegar, me confesé. Y eso fue el día de la Virgen del Carmen. 16 de julio. Sí, 16 de julio, un jueves. Y al domingo iba a volver a comulgar con ese sacerdote, ¿qué le digo? Y ¿Con el de la confesión o con el amigo? No, con el amigo. Con el amigo. Entonces, ese día, pues él me dio la comunión así como muy especial. Fue la primera vez que lo hice como siendo más consciente de lo que realmente estaba recibiendo. Y cuando acabó la misa, él dijo que le había hecho la novena a la Virgen del Carmen con unos escapularios de tela. Y que cuando acabó la novena, uno de los escapularios había quedado oliendo a rosas. Y que él pensó, ese escapulario se lo voy a dar a Aleja, porque va a comulgar otra vez el domingo. Y que ese día, el domingo, ya no estaba oliendo a nada, pero que yo supiera que el que me iban a dar a mí había olido a rosas. Pero cuando me lo dieron estaba oliendo muchísimo. Y yo se lo mostraba a todo el mundo y a todos les olía. No era como que el sacerdote y yo estuviésemos locos, sino que realmente a todos nos olía. Y yo, pues, eso que soy como tan racional, he pensado como, bueno, ¿no será que le echaron algo o algo así? Pero no es como que huela siempre o que oliera mucho al principio y luego se fuera el olor, sino que es muy particular como huele en momentos concretos. Como, no sé, había una época en la que iba todos los días al Santísimo a meditar la Pasión de Jesús y cada que llegaba a mi casa estaba oliendo a rosas. O momentos así en que estaba muy triste y llego a mi casa y está oliendo a rosas. Entonces, por eso sí creo que fue algo real. Bueno, pues vamos a detener de nuevo aquí esta entrevista en este momento tan impresionante, tan bonito, tras esa etapa de ateísmo y, digamos, libertinaje juvenil. Alejandra va abriendo su corazón y su razón, va viendo que hay razones en las que antes no habías pensado para la fe católica y sobre todo das el paso, que ya no solo es de la razón, sino abrir a la gracia de Dios que se nos comunica de una manera muy especial a través de los sacramentos, confesión y comunión. Pero vamos a dar gracias a Dios, un momentito de oración musical, porque en un día de la Virgen del Carmen, que siempre va tras sus hijos, tras sus hijas, recibiste de nuevo a Jesús, recibiste su perdón, recibiste su cuerpo. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Ya al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejará del hogar, una madre siempre espera su regreso. ¡Qué regalo más hermoso que a los hijos da el Señor! Es su madre y el milagro de su amor.
madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, y que una madre no se cansa de esperar. Pues aquí seguimos, querida familia de Radio María, en esta preciosa conversación con Alejandra Rojas. Cada uno de nosotros somos esa oveja que el buen pastor busca por caminos misteriosos, pero no se olvida de nadie y deja las 99 para buscar a la oveja perdida, oveja perdidita. Era Alejandra Rojas con todas esas ideas que le habían ido entrando en su mente, el ateísmo, una forma de vida habitual en nuestro mundo, y sin embargo el Señor fue entrando, pues aprovechando grietas inesperadas, como una pandemia, como determinados problemas, como ese vacío que ella sentía, como conocer también en positivo a gente buena, coherente, conocer ese sacerdote, el ver cosas que no se podían explicar sin más por la ciencia, todos estos pasitos que la llevaron al paso fundamental, que es: voy a abrir mi corazón y voy de nuevo a acercarme a ese Jesús que yo conocí de pequeña. Y entonces ese día de la Virgen del Carmen, siempre la Virgen está ahí detrás, pues recibiste, casi diríamos, tu segunda comunión, ¿no? Y primera confesión así en serio de toda tu vida, que debió ser unos cuantos papeles, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, cuando se convirtió y se confesó en Montserrat, la estuvo preparando 3 días sin parar de escribir. No sé tú cómo lo harías, pero... Sí, ya eran como 7 páginas no por la velada. 7 hojas por la velada. No está mal. Bueno, entonces ahora mirando para atrás, Alejandra, y para que ayude a otras personas, ¿no? ¿Tú qué aspectos crees que son que pueden, por un lado, separarnos de la fe, ya lo has venido a decir, y al revés, ¿no? ¿Cómo una persona puede encontrar la fe desde la razón, desde el sentimiento, la gracia? En fin, ¿cuál es, cómo explicarías tú todo esto? Sí, pues yo creo que si una persona tiene el deseo de buscar la verdad sobre todas las cosas, pues de alguna manera va a terminar encontrándola. Quien busca, encuentra. Sí. Entonces lo fundamental está en eso, en buscar la verdad, no buscar mis propios intereses como lo que me deje vivir tranquilo, lo que me deje vivir tranquilo con mi conciencia, hacer lo que yo quiera, sino buscar precisamente el sentido de mi vida. Cuando yo volví a creer en Dios, me di cuenta que realmente existía, que su iglesia era la Iglesia Católica. Para mí fue muy grande ver como, bueno, el sentido que yo estuve buscando tanto tiempo, aquí ya lo tengo. Entonces, ¿y ese vacío y tristeza que tenías años atrás, qué pasó con ello? Cuando volví a creer en Dios fue como estar enamorada, o sea, era un gozo constante. Se te notaban los ojos brillantes, sí, ¿no? Era un gozo constante todo el tiempo, me sentía realmente enamorada. Feliz. Sí, Uh-huh. y Dios también me regaló una conversión muy radical. O sea, para mí cosas que normalmente suelen costar un poco más, como, bueno, ya les dije que yo no vivía la castidad, ese tipo de cosas, para mí fue decir, era como un silogismo, como Dios existe, su iglesia es la Iglesia Católica y la iglesia dice que el aborto está mal. Conclusión, ahora yo también creo que el aborto está mal. Al principio no lo entendía, ya con el paso del tiempo, pues para todas estas cosas he ido encontrando la explicación y me he ido convenciendo yo también, pues del por qué. Pero fue así como muy radical, muy de, pues Dios existe y si Él existe, pues toda mi vida tiene que girar en torno a Él.
razones que ibas viendo y la experiencia personal de sentirte eso, llena, feliz, enamorada. A veces uno no entiende, en efecto, pero te fías. Dices, pues esto tiene que ser verdad, pero luego has ido entendiendo y ahí es la importancia de formarse bien, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque aparte, o sea, es muy importante formarse para tú mismo estar más convencido de por qué crees, que nosotros no solamente creemos porque sí, sino que hay razones y justificaciones para todo. Y además porque en cualquier momento te puedes encontrar con otras personas, como era yo antes, que te pueden preguntar, y muchas veces la fe de una persona puede depender de una pregunta que tú le respondas, y el que tú no seas capaz de responderle, pues le puede hacer alejar más de la fe. Finalmente Dios es el que se encarga, pero nosotros somos instrumentos que podemos estar ahí para las personas. Entonces, ¿tú crees que la razón nos da razones para creer que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo Dios ha fundado la Iglesia Católica? Sí, a ver, desde la filosofía, sobre todo, pienso yo y piensa la Iglesia, que se puede mostrar que Dios existe y que es el Señor y creador de todo. Eso se puede mostrar filosóficamente, tranquilamente. Ya para decir que Jesús existió, pues eso es algo que la historia hoy lo afirma rotundamente. Durante una época hubo algunas personas que decían que Jesucristo no había existido, pero hoy esas tesis no se sostienen. Y ya si yo conozco a esa persona, pues que existió, y voy a los escritos más cercanos que nos hablan de él, de quienes lo conocieron, quienes estuvieron cerca de aquellos que lo conocieron, y vemos esas cosas que él dijo, que él predicó, pues podemos conocer mejor qué es lo que Dios nos vino a revelar y podemos ver que Jesús vino a fundar una iglesia. Sin embargo, Alejandra, una persona puede, y yo conozco casos, ir estudiando con sinceridad y ver lo que tú estás diciendo. Sí, Dios existe sin duda, y es razonable creer que Jesucristo se presentó como Hijo de Dios, y es razonable pensar que lo demostró. Todo esto es muy razonable y que fundó la Iglesia, sí, pero yo todavía no tengo esa chispa, todavía no me he enamorado. Hace falta algo más, ¿no? Sí, o sea, finalmente hace falta la fe. La gracia sobrenatural de la fe. Claro, la gracia de Dios no es un proceso puramente racional. Eso es. Finalmente es Dios el que te mueve a buscar. Y es Dios finalmente es Dios el que nos ama primero, ¿no? Entonces, Él es el que nos amó desde toda la eternidad, y yo puedo decir que en un momento empecé a creer en Dios, pero Él me estuvo buscando durante toda mi vida, y así es. Y así es con todos, pero hay como momentos de gracia particulares en los que, por ejemplo, a mí me regaló ese asentimiento para esas cosas que yo había rechazado durante toda mi vida, pues empezar a investigarlas con la posibilidad de que fueran ciertas. Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto, porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto como a mí, soy pasión de Dios. Dicen que huya de mi debilidad, tú me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección, tú disfrutas conmigo tal y como soy. Débil, enfermo y en pecado, puro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me amas.
solo así descubro cómo me quiere. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos, que a nadie quieres tanto como a mí, eres mi padre y enloqueces, que a nadie quieres tanto como a mí, soy pasión de Dios. Con la furia del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia tú me dices, tú eres mío, tú eres mío. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos, que a nadie quieres tanto como a mí, es mi padre y enloqueces, que a nadie quieres tanto como a mí, soy pasión de Dios. Así finaliza en Radio María En torno al Catecismo. En este sábado les hemos ofrecido la primera parte de la entrevista que realizó recientemente el padre Luis Fernando de Prada a la joven colombiana Alejandra Rojas.